cordial saludo de bienvenida. Nos encontramos en la Biblioteca Pública Ramón Correa Mejía de la ciudad de Pereira. Y este es el conversatorio La Cueva de las Letras, que mensualmente se está haciendo desde el programa de promoción de lectura y producción textual de la Biblioteca Pública. Igualmente, la Alcaldía de Pereira y la Secretaría de Cultura hacen parte, por supuesto, principal de este evento que estamos entregando a ustedes a través del Facebook Live de la Secretaría de Cultura de Pereira. Invitado muy especial, en el día de hoy tenemos a Franklin Molano Gaona. Él es la persona que en un momento dado fue jurado el año pasado del concurso de la colección de escritores pereiranos. Y entregan un premio muy llamativo. Franklin, bienvenido. Quiero darle un saludo muy cordial y bienvenida, por supuesto, a la Cueva de las Letras. Franklin, qué bueno tenerlo por acá para que hablemos de Un corresponsal en la selva, de Ricardo Sánchez Arena. Bienvenido. José Fernando, siempre es un grato estar acá, siempre conversar con ustedes. Es un placer, y con los televidentes, con quienes me escuchan. Es muy grato hablar siempre de autores pereiranos, autores que en un esfuerzo se ponen a la luz pública a través de estas convocatorias de estímulos. Entonces es chévere darlos a conocer y que lleguen a las manos de los estudiantes, a las familias, ¿no? Para que conozcamos qué se ha escrito en la ciudad de Pereira. Y hay una muy buena colección, Franklin y amables amigos, de libros que han sido ganadores y que han sido pues especialmente impresos para que los pereiranos nos acerquemos un poco a la literatura, a la historia misma de nuestra ciudad. Precisamente este libro que tenemos hoy acá y que ustedes están viendo en pantalla es Un corresponsal en la selva, crónicas sobre el conflicto colombo-peruano. Escuchen con atención. Conflicto armado, bélico, guerra entre Colombia y Perú en los años 1932 y 1933. Por fortuna, fue una guerra que se solucionó fácil, más que con disparos y con enfrentamiento bélico real. Fue solucionada en la mesa de negociaciones cuando el presidente de la época, Enrique Olaya Herrera, tuvo la oportunidad de firmar un tratado o de reafirmar el tratado de 1922, Salomón Lozano, que entregaba pues estas tierras. De eso vamos a hablar. Uno a veces se queda sorprendido, Franklin y amables amigos, de que Colombia se haya visto inmiscuida en una guerra de ese tipo. ¿Qué lleva al jurado, del cual usted hizo parte, junto con Abelardo Gómez Molina y José Fernando Marín Hernández, para decidir que Un corresponsal en la selva era el ganador de esta colección? Qué buen dato ese, que arrancamos como siempre sumaricé, con las preguntas acertadas. Vea, y cuento eso porque mucha gente dice, oye, ¿cómo se resuelve un jurado, cierto? Entonces, a mí particularmente me convoca la directora en ese momento de la Secretaría, la doctora Rosa Ángel, y chévere ser jurado y además de la modalidad que uno cree que conoce, que es la crónica, ¿cierto? Chévere. Y llegan los postulados, claro, obviamente bajo los términos del anonimato, y uno tiene un mes para revisar los trabajos. Puede ser un mes más largo, puede ser un mes y 20 días, y yo empecé a revisarlos entre jueves y viernes y sábados por las tardes, y yo tomé al azar, ¿cierto? Al azar, y uno va calificando, uno va haciendo anotaciones, uno va subrayando, y lo primero que me atrapa cuando llego en el momento, como la tercera opción que tenía fue este texto y el orden, eso ya me atrapó. Ya empecé como a categorizarlo, como a ponerlo de primer lugar. Y lo otro que me llama la atención es yo ya conocía a Ricardo Sánchez por una crónica que ahorita les recomiendo, que es muy popular. Sí. Pero el asunto es que este señor tiene la ocasión de estar en la vanguardia, en la parte de estar en la parte de atrás de en la retaguardia del conflicto. En la retaguardia, y cuenta lo que le sucede a él mientras que se está resolviendo el conflicto. Y eso es muy bacano, eso es muy importante, porque es la experiencia
la experiencia de un cronista en medio del conflicto, pero que no es lo público, que es lo que sale en los medios. Así es. Ese es el enfrentamiento, sino cuenta lo que le sucede a él en la retaguardia. Eso ya me atrapó. Encontrar un cronista de Pereira, nacido en Pereira, que tiene ocasión de estar allá, eso ya me empieza a atrapar. Y obviamente el orden, quien lo ordenó, le agradezco mucho el orden cronológico del ejercicio. Y obviamente empieza uno a encontrar la prosa, para que hablemos ahorita de eso, José, la prosa, que es un elemento fundamental en ese ejercicio de la época de los 30, ¿verdad? Esos primeros 30 años, inclusive más, esos primeros 40 años del desarrollo de la prensa en la región cafetera son fundamentales. Y este libro pone presente ese ejercicio. Y ese también el llamado, porque todavía no se han descubierto todos los cronistas que hay en el momento. Así es. Eso es lo bacano, también lo importante. Entonces, Ricardo Sánchez sale a la luz pública, y cuando ya nos encontramos con el jurado, con Abelardo Gómez y con José Fernando Marín, casi al minuto de sentarnos coincidimos en este texto. No tuvieron que pensar mucho, Franklin, que a veces los jurados como que se quedan en un cuello de botella en que uno dice una cosa, otro dice otra, y de pronto es muy difícil llegar a una concesión. En este caso, con el libro con las crónicas de don Ricardo Sánchez, ustedes llegaron casi que, podríamos decir, a una resolución los tres al mismo tiempo. Sí, los otros textos también pueden ser valiosos, más que es el orden, la presentación, el cuidado. Sí. Y lo otro, la pluma, ¿cierto? La pluma. Es que Ricardo Sánchez, ahí está lo que nos une acá, es la riqueza para su momento, la riqueza literaria de saber contar una historia. Ahí está el acierto de Ricardo Sánchez Arenas. Don Ricardo Sánchez Arenas era hijo de don Clotario Sánchez, que fue el primer bibliotecario que tuvo la ciudad de Pereira, pues hace ya muchos tiempos. Recordemos que esto es una herencia muy importante que tenemos los pereiranos, que ha venido construyéndose lentamente a través de las décadas. Pues bien, uno de los primeros bibliotecarios que tuvo la ciudad fue precisamente don Clotario, y él es hijo de este bibliotecario. Nació Ricardo Sánchez en Pereira el 7 de enero de 1888 y falleció en esta misma ciudad el 20 de junio de 1946. Este señor era corresponsal, trabajaba como comisionista, trabajó en la ciudad de Manizales y de pronto se ve abocado a una guerra. Resulta que, para ponernos en contexto del escenario en el cual se desenvuelve don Ricardo Sánchez, para 1932, el 1 de septiembre, hubo una especie como de invasión, Franklin, a la ciudad de Leticia, que es la capital del Amazonas. Pues resulta que había un tratado de 1922, el tratado que se llama el Tratado Salomón Lozano, que concede a Colombia la soberanía sobre Leticia, porque es increíble pensar que Leticia fue fundada como una ciudad peruana, alrededor de 3 ciudades más que tengo, o 3 regiones más muy cercanas, que son Jaén, Quijos y Mainán. Estas 3 localidades junto con Leticia se supone que eran peruanas, pero en un tratado de 1922 estas 3 localidades junto con la ciudad quedan de Colombia. Pues bien, 48, digamos así, peruanos invadieron Leticia el 1 de septiembre de 1932 y se demoraron casi un mes para darse cuenta de la invasión, pues porque en esa época, Franklin, no había la habilidad y la rapidez de los medios de comunicación de ahora, y entra en conflicto Colombia con Perú. Perú, al principio, el presidente peruano pues le llegó tarde la noticia, lo mismo que a Olaya Herrera, y ellos se demoraron, Franklin, en cómo pensar qué hacer. De pronto el patriotismo peruano encendió las alarmas y efectivamente el presidente peruano mandó tropas peruanas a las cercanías de Leticia, donde estaba el conflicto, y Colombia, al darse cuenta de lo mismo, pues entró también en conflicto mandando tropas, y empezaron como ese tire y afloje de quién tiene más baterías de guerra. Pues los peruanos tenían aviones, los colombianos también, los peruanos tenían embarcaciones artilladas, los colombianos también, y empieza este conflicto, y ese es el escenario en el cual nos narra Ricardo Sánchez Arenas unas crónicas realmente deliciosas. Franklin. Sí,
Has dicho muchas señor. cosas ahí que yo quiero recoger ahí. Claro. El hijo de don Clotario, ¿cierto? Don Sí, Clotario señor. es cundinamarqués, llega a Pereira y pone al servicio de la gente su literatura, sus libros. Entonces ahí, y el momento, ¿cierto? Pereira está despegando como una ciudad, la capital es Manizales, ese es Sí. el Gran Caldas. Téngalo en cuenta. Sí, exacto, es clave eso porque ya había aquí cierto movimiento, a pesar de que no es una ciudad pequeña, yo le pongo 30.000 habitantes, puede ser inclusive menos, ya había que leer. Eso es importante, ya estaba la imprenta Nariño, por ejemplo, ya estaba un periódico muy hermoso de Benjamín Tejada, el hijo del papá de Luis Tejada, que se llama El Bien Social. Y es clave esto, es que hay una circulación de periódicos, al igual que La Patria, ¿cierto? La Patria es el periódico en su momento muy importante, ¿cierto? Es un periódico de la región que se distribuye en todo, tiene un impacto en toda la región cafetera, Así es. en el Cauca, en Bogotá, ¿verdad? Un periódico conservador y también que compite con los periódicos de Pereira. Pereira, insisto, no es la capital, pero ya hay un movimiento fuerte, ¿cierto? Para ser una ciudad que está creciendo. El café es un producto económico que mueve toda la economía del siglo pasado, del eje cafetero, de Antioquia, del Tolima, del Cauca, de Santander, hace que se mueva la economía y eso hace que Pereira crezca rápidamente. Entonces, arrancando el siglo, ya Caldas es departamento de 1905 y Pereira sigue creciendo y ahí aparece el autor don Ricardo Sánchez, que nace entre esos libros, nace en un lugar tan bello como este. Por eso qué bacano esta charla acá, donde don Clotario pone a la disposición su literatura y la gente viene, ¿cierto? La gente viene a leer las revistas, los libros, hay lectura de cómics, es muy bacano eso. Sí. Entonces, a pesar de que, insisto mucho, a pesar de que no es una ciudad que está creciendo, ya hay unos asomos de periodismo, de producción de periódicos y de gente que está leyendo. Y ahí está don Ricardo Sánchez, que crece ahí, lo has dicho muy bien, es comisionista, él va y viene, sí. Va a La Patria, empieza a publicar, es que él hace parte de un combo de cronistas, de periodistas que están inquietos por contar todo ese movimiento que se está dando en Pereira. Él está en el mismo momento donde también hay un escritor que lo recomiendo mucho, que tú también lo conoces bien, que es Luis Tejada Cano, Sí. que es en su momento el cronista más avesado, que está el hijo de don Benjamín Tejada, el hijo del Bien Social, el periódico del Bien Social, y está acá, ¿cierto? Pero también está Ricardo Sánchez, hay también otras personas que están publicando. Insisto mucho con lo que arranqué, es que en los 30 hay autores bien importantes que merecen ser estudiados y que a propósito de esta convocatoria de estímulos pues salen a la luz pública. Entonces está don Ricardo Sánchez, y arranqué diciendo que hay una crónica célebre que recomiendo mucho, que se van a reír bastante, es La calle del Miadero. Y ahí está el primer aporte de Ricardo Sánchez, es que él es capaz de hacer una cartografía de la ciudad. Cuando digo cartografía es que menciona calles, menciona direcciones, placas, ¿cierto? Menciona qué hay en el primer piso, con quién se encuentra en el segundo, qué gente vive en esa cuadra, ¿verdad? Es muy puntual y muy cercano a lo que vivió y de alguna manera, con base en esas crónicas, prácticamente que uno podría decir reconstruye la ciudad del pasado, porque finalmente don Ricardo y muchos como él lograron en algún momento darnos a nosotros, que somos las generaciones de su futuro, ¿sí? Lo que ellos percibieron. Es algo maravilloso. Sí. Mira que pasa algo, una anécdota. Sí. Pausa activa. Claro que sí. Yo puse a leer esa crónica en la Universidad del Quindío, Sí, la de Ricardo Sánchez Parménides, la de Ricardo Parménides Sánchez. Y un muchacho la leyó, pero se la dejó ver a su papá. Ajá. Y él dijo, claro, yo conozco esas calles de Pereira que menciona Ricardo Sánchez. Por eso es clave la crónica. Por eso es el aporte muy chévere de don Ricardo Sánchez, que él es capaz de contar qué hay en la séptima y la octava, que en su momento eran las calles céntricas de la ciudad. Siguen siendo, ¿cierto? Y siguen siendo, vea claro. que después de, 90 años el señor dice, claro, yo me acuerdo de esas calles.
ahí estaba tal almacén, tal punto, tal taberna. Sí. Vea lo importante que es y vea el cuidado, la precisión de Ricardo Sánchez de darle a uno los datos, inclusive con ese rigor, dice, volteando la esquina, en la primera cuadra, en las placas tales. Eso es quizás uno de los aportes más importantes, y sobre todo ese rasgo literario de la prosa, que es un texto rico en prosa para su momento, ¿cierto? Para su momento es rico en prosa y pues obviamente le aporta bastante. Y lo otro que estás mencionando ahí, José Fernando, es la posibilidad que él tiene la ocasión de viajar para la guerra y ser el corresponsal de guerra, que es lo que estás mencionando. Y entonces también es como un cronista sale de la ciudad, pues ahí está, pues, estoy hablando de los cronistas de los 30 que están acá contando cómo la ciudad crece, ¿cierto? Luis Tejada, pues está el Ricardo Sánchez, pero él tiene la ocasión de salir. Y eso ya pone a un autor fuera de la ciudad en un escenario distinto. Pero él cuenta las dificultades que él tiene estando en el Caquetá, las dificultades de la ropa, no poderse cambiar de ropa, no tener cómo comprar para poder trasladar de un lado para el otro, dónde cambiarse. Esas cosas de la cotidianidad, inclusive de un grado de intimidad tan alto, sí, que claro, eso es el telón, todo ese escenario en medio del conflicto. Esa prosa a la que hace referencia Franklin es muy interesante porque es también un poco el estilo escritural de la época. Y recordemos que lo que encontramos aquí de Un corresponsal en la selva, crónica sobre el conflicto colombo-peruano, es lo que este corresponsal, don Ricardo, vive en la retaguardia. Escuchen bien, porque finalmente nos damos cuenta en la lectura de este libro extraordinario, pues que don Ricardo no estuvo en el conflicto, es decir, él no vio balas cruzarse, ni a él pues lo amenazó realmente la guerra en sí, pero estuvo ahí detrás, en la parte de atrás de la guerra, donde constantemente, amigos, escuchaba decir que los peruanos están cerca, que los peruanos pasaron por aquí, que los peruanos hicieron tal o cual cosa, pero él estuvo viviendo una aventura, como por ejemplo cuando él en un momento dado llega a la Navidad, estamos hablando de 1932, septiembre, octubre, noviembre, diciembre de 1932, viene la Nochebuena y los soldados colombianos están lejos de casa y él gestiona con el gobierno nacional la posibilidad de enviarle aguinaldos a los soldados. Eso me parece maravilloso, como en unas cajitas, en unas bolsitas, le ponen de regalo al soldado una maquinita de afeitar, un tarrito de talcos para los pies, 6 paquetes de cigarrillos, pues, que en su momento era una cosa muy importante para la soledad del soldado, en fin, tantas cosas. De eso se trata y de esto habla. Y es una prosa deliciosa. Voy a permitirme, Franklin, leer un pedacito. Voy a coger aquí de la página 34, Crónicas del Caquetá, y voy a hacer una lecturita de un texto para que ustedes escuchen la forma escritural de don Ricardo. Eduardo Martínez, el indio más inteligente de la tribu, nos decía anoche que él conocía ciertos parajes donde era muy abundante la caza de quitopeyes, venados. A cambio de tabacos y galletas, café y sal, ofrece acompañarnos y servirnos de guía. Otto, feliz y limpiando la brújula, se solazaba con sus fantásticas narraciones con los huitotos. Chucho, empeñado en acabar de leer La Vorágine, se escondía en un rincón del tambo para que la brisa no le apagara la vela. Y yo, tranquilamente, anotaba en mi cartera de apuntes el significado de ciertas palabras indígenas. Ese era el tono con que él escribió y con que la gente de Pereira de 1932-1933, que estaban pendientes del conflicto, empezaron a darse cuenta qué era lo que estaba pasando en las cercanías del mismo. Es una prosa deliciosa. Es que es muy bonito, es muy revelador el texto. Vean, pasan dos cosas. Primero, la prosa y esa riqueza que también que se asoma a la poesía es una condición propia de esos cronistas que arrancan el siglo. Sí. Entonces, miren pues, si hay periódicos, está La Patria, ¿cierto? Sí. Está El Bien Social,
ya aparece el diario. Desde 1929, Claro. Franklin. Entonces, y hay otros periódicos, ¿cierto? Entonces miren que lo que está recibiendo el lector es un periódico muy bien elaborado, ¿cierto? No, claro, uno pensará que solamente está el texto de Ricardo Sánchez. No, hay más cronistas, ¿verdad? Entonces es un periódico que nos lo deleita, porque es un periódico que está elaborado con esa riqueza propia de lo literario y de lo bien construido. Entonces es el escenario propio de la crónica. Hoy ya el asunto ha cambiado bastante, pero ese es un requisito propio de un escritor que está en prensa, ¿verdad? Miren el otro referente, miren lo que menciona ahí el texto que acaba de leer José Fernando. Menciona la vorágine de José Eustacio Rivera. Miren los referentes literarios, el momento, ¿verdad? El foco está, la agenda está en lo que pasa en la selva y ese lío limítrofe, ese conflicto con el trapezo masónico, con Leticia. Pero ojo que lo que sale en los medios es el conflicto como tal, pero ahí está el acierto de un cronista, es contar lo que no sale en los medios. Esa es la otra cara de la condición humana, de esos regalos, ¿cierto? Démosle cigarrillos porque es que están solos, fuman, o sea, comprenden a los soldados y te regálenle cosas. Entonces, él cuenta esa cotidianidad que es el otro ángulo del conflicto, obviamente, que es el cruce, el enfrentamiento, ¿verdad? Pero él no le interesa eso. Ahí está la agudeza de un cronista, él le interesa esa cotidianidad, esas dificultades diarias. Él cuenta cómo se queda sin plata. Por ejemplo, y cómo la silla de montar y cómo una muda de ropa que tenía muy bonita, muy apropiada para la selva, se le quedó en Florencia y él está por allá internado en una selva muy lejos y él se queja pues de que no tiene que cambiarse de ropa, que le toca... Quien le ruega, casi lo insulta, ¿no? Sí. Casi le dice, oiga, ayúdeme con la ropa. Sí. No le pone atención. Llama la atención, Franklin, algo que me pareció muy histórico, muy bonito, y es que envía y recibe telegramas. Yo no me alcanzo a imaginar la velocidad con que llegaban esos telegramas, este pobre hombre desesperado. Claro, eso es muy bacán, eso es muy chévere del cronista. En medio de toda su obra, él tiene oportunidad de escribir. Eso es bien importante. Eso es bien importante porque uno pensaría que no puede, ¿cierto? Porque además la condición es difícil porque no se cambia, no tiene cómo cambiarse, pero él tiene la paciencia de sentarse a escribir. Mire que Ricardo Sánchez le da muchas lecciones. Vea, si usted quiere escribir, tenga paciencia y escriba. Y él lo hace, ¿cierto? En medio de toda la dificultad, lo hace. Y quiero hacer un paralelo, que eso es lo que hace un corresponsal de guerra. O sea, en las zonas más complejas, pues se aísla y se sienta a escribir, ¿cierto? Tiene la paciencia, la mente fría de poderlo hacer. Entonces, mire que el libro tiene la Crónicas de Caquetá, ¿cierto? Así se llama. Y entonces él va enviando y lo hace rigurosamente. Va enviando, cada instante aparecen las Crónicas de Caquetá, que son su mirada sobre la guerra, pero sobre lo que sucede en esa cotidianidad. Es quizá los momentos más interesantes. Es que uno ve por los medios de comunicación el conflicto que dura 2 minutos. No, detrás de eso hay horas de lo que piensa un soldado, de lo que piensa la gente, de lo que siente la gente. Y eso es materia de escritura de Ricardo Sánchez Arenas. Por eso es importante ese texto, porque él cuenta lo que pasa, insisto, lo que tú estás diciendo ahí, en la retaguardia, ¿verdad? En la retaguardia, y esa cotidianidad y las dificultades para poder sobrevivir en medio de la humedad, en medio de no conocer el idioma, en medio de tener hambre, ¿cierto? En medio de no poderse trasladar. Eso es la materia y eso es lo que hace un cronista, ¿cierto? Tomar esos aspectos que no son tan evidentes, pero volverlos protagonistas. Hay una situación a propósito de lo que dice Franklin, que aquí hay un resumen muy interesante de lo que sucedió en el Caquetá alrededor pues, de este conflicto 1932-1933. Y me llama la atención en la página 58, ustedes van a encontrarse con una crónica que está fechada para ser leída o fue publicada el 10 de diciembre de 1932 y es Tragedias en el Caquetá. Él habla aquí de que llegó una mujer, una india, la india Margarita,
y la India Margarita pues se casó y resulta que hay un conflicto romántico aquí muy interesante. Yo pensaba, Franklin y amigos, a los pereiranos de la época de 1932 leyendo estas crónicas, es decir, había como una oferta diferente en el periódico. Es que, claro, y ahí hay que agradecer, por ejemplo, a personas como Mauricio Ramírez, Rigoberto Gil, que se han dado la tarea de explorar ese momento, ¿cierto? Y Pereira ya tenía una dinámica. Cuando digo dinámica es que ya, por ejemplo, había circo, ya estaba la ópera, ¿cierto? Ya estaban las famosas fiestas de la cosecha, ya estaba el Club Rialto, ¿cierto? Ya había cierto comercio, ya habían cámaras fotográficas, ya se había hecho cine, ya habían hecho Nido de Cóndores. 1926. Exacto, o sea que lamentablemente se pierde la película, pero y Manizales ya había hecho su película, Manizales City, ¿cierto? Esa película de Antioquia también había hecho películas, ya había una producción cinematográfica y había una inquietud por el cine entre la gente de las ciudades. Entonces, y Pereira no quedó por fuera de eso. Ya se vendían cámaras, ya Rosas de Francia ya había ganado un premio, de esa novela se había ganado un premio. Entonces miren cómo la ciudad tiene una inquietud cultural, ¿cierto? Tiene una inquietud cultural. Entonces, cuando se leen ese tipo de cosas es poner la mente, poner ese imaginario en otra parte del país, ¿cierto? Pero también, no solamente pasa por Ricardo Sánchez, sino también ya había, como hay tren, como la posibilidad del tren, entonces hay obras que se publican en Medellín, que se publican en Bogotá, que se publican en el Valle, en el Cauca, que llegan a Pereira. Entonces se pueden leer. Entonces, la población lectora, como todo en este país, no es que sea mucha, ¿cierto? Pero se lee y entonces hay circulación de literatura de otras partes, de otras latitudes que sean en Pereira. Entonces hay un cierto ritmo, ya está fundada la biblioteca pública. Así es. Entonces, miren que hay cierto movimiento. El café, insisto, da un vértigo muy alto. Ya en este sitio donde estábamos se levanta la plaza de la Galería, sí, que es quizá de los lugares más importantes, ¿cierto? Que tiene salida por Armenia, conexión con Santa Rosa, conexión con Cerritos, entonces, y es un lugar muy importante de intercambio, porque lamentablemente termina mal y pues termina mal, pero provoca que hoy estemos acá en esta ciudad tan bella. Entonces miren que la ciudad sí era un sitio clave, ¿cierto? Un sitio clave. En Manizales está el Teatro Olimpia, está pues, el cable, ¿cierto? Hoy hay cable, pero si uno está ahí parado en el cable, al lado en Manizales, en la Facultad de Arquitectura, está la réplica de lo que fue el cable. Entonces sí había una dinámica muy sólida, ya se exportaba café a Alemania, Luis Jaramillo Walker, ¿cierto? Entonces exportaba café fuera del país. O sea que sí había una dinámica sólida cultural, insisto, no era una ciudad capital, pero ya crecía bastante. Entonces, la gente podía conectarse fácilmente con esas historias de Ricardo Sánchez Arenas y conocer qué es lo que estaba pasando en otra parte del país. En un momento histórico interesante en que los únicos medios de comunicación prácticamente era o la radio, que ya había radio en Pereira, ya teníamos Radio Centinela, había emisoras que de alguna forma estaban haciendo la labor periodística. Lo más llamativo es que eran emisoras, Franklin, que no solamente transmitían en frecuencia AM, sino que también tenían la posibilidad de transmitir en frecuencias transoceánicas, lo que llamamos la onda corta. Y nuestras emisoras se escuchaban en otras partes del mundo. Es increíble. Entonces nosotros, de alguna forma en Pereira, empezamos a ver un avance de las comunicaciones muy interesantes y el órgano informativo escrito era fundamental. Franklin, no sé de pronto en su momento histórico para 1933 si la población toda estaría en capacidad de leer, pero había mucho lector ya. Yo tengo entendido por las crónicas de Luis Tejada y por un trabajo de memografía que se han hecho en la maestría de historia que habían 23 colegios. Qué importante eso. Sí, muchos de rectoras además, mujeres rectoras. Sí. Y un dato clave, muchos laicos.
Y mucho laico y eso también, sí. es chévere porque la posibilidad del pensamiento liberal, quizá ese sea un motivo de la condición hoy de Pereira, ¿cierto? Del respeto, de la tolerancia por el otro, del sano debate, de poder encontrar una ciudad como Pereira en el país donde la gente llega y puede construir su proyecto de vida. Quizás sea esa una de las razones, ¿cierto? La presencia masónica, ¿cierto? Para esa misma época ya María Cano ya era un personaje importante, y ya Luis Tejada Cano había preparado su venida aquí a Pereira. Entonces miren que insisto, que había cierto interés, ya estaban empezando a crecer las construcciones, ¿verdad? Paralelo al mundo cafetero. Entonces el tema gremial era un tema importante. Entonces ahí está pues el combo de cronistas, entre estos Ricardo Sánchez, que es uno de los que puede salir fuera de la ciudad y poder contar lo que pasa en esa retaguardia del conflicto. Yo quisiera que leyeras ese arranquecito cortico de la página 13. Página 13, claro que sí. Ese arranque, miren cómo la brevedad y la contundencia del arranque, de lo que hemos hablado siempre, que arrancar es clave, ya hablando un poco de la teoría, que arrancar es clave, que hay que ganar en el arranque, en el lead, el famoso lead. El lead es el anzuelo que el periodista o el escritor, en este caso, lanza a ver quién se queda prendido del texto, como a ver qué pez se logra tomar. Y aquí hay un anzuelo muy interesante, que es la entrada del texto, página 13, de un corresponsal en la selva, Crónica del Caquetá. Hoy es día de todos los santos, pero para mí es de todos los diablos. Mi ropa está en garzón desde hace 20 días y no ha habido manera de hacerla llegar. Me tiene arruinado el telégrafo y ya estoy ronco de echarle maldiciones al arriero a quien se la dejé encomendada. Abre paréntesis, perdón, abre comillas. Fletes difíciles, es todo lo que contesta ese bellaco. Estoy tentado de comprar una chusma de indio y enfundarme en ella, porque ya me tienen harto los pantalones braches, los tubos y el sombrero de corcho. Todos los peones que llegan del interior me confunden con el doctor Garcés y me suplican que los instalen en alguna parte. Lo que está viviendo Franklin en este momento, el escritor, el autor, don Ricardo Sánchez, es una tragedia, porque está muy lejos, es como si usted se va de viaje para una ciudad y se va con la ropa puesta y su maleta se quedó quién sabe en qué ciudad lejísimo. Sí, es que vea lo que pasa ahí de la teoría de la crónica. Estamos hablando del 32, ojo. Pues, 1932, sí señor. Miren, primero, la situación, ¿cierto? Por frases cortas, miren un poco de teoría, frases cortas, separadas por punto, pero ojo, cuenta esa cotidianidad con un vocabulario muy, muy sencillo, pero contundente. Y lo otro, la voz del otro, la voz de lo que pasa con el otro. Mire cómo está en primera persona, claro, porque son las vivencias de él, pero sí, hay un interés de contar qué es lo que también dice la gente. Miren esos ingredientes propios de la crónica, ¿cierto? Eso, miren esa riqueza de escritos, además son escritos cortos, se los recomiendo a la gente, se lo leen, créanme, se lo leen en una tarde y se deleitan, ¿verdad? Porque están bien resueltos. Vuelvo al tema del jurado. Cuando yo lo vi, créeme que el ajuste fue mínimo desde el punto de vista de la escritura. Y un editor como Abelardo Gómez lo olfatea de entrada, sí, y no encuentra mayor reparo, y ahí se nota el cuidado del curador de la obra. Claro, tenemos que hablar del curador de la obra, porque finalmente don Ricardo murió en 1946 y alguien tiene que proponer la obra para que entre en concurso y sea leída por algún jurado. ¿Quién fue el curador de la obra, Franklin? Pues ahí hay que hablar de una compilación que se hace, que llega a la convocatoria, ¿cierto? De una serie de personas preocupadas por recoger la obra de Ricardo Sánchez, ordenarla y ponerla a concursar. Y eso es un interés propio de la memoria de esta serie de personas.
el profesor Rigoberto le ha hecho seguimiento, Jaime Ochoa ha hecho también cuidado, ha hecho seguimiento con eso, Mauricio Sánchez, y son los que finalmente compilan la obra y la entregan, ¿verdad? Y la hacen, pues obviamente la hacen pública. Entonces, así como Ricardo Sánchez, hoy estamos en esta conversación, es importante que la gente lo reconozca porque se da uno cuenta, y ahí sí lanzo una hipótesis, y aquí en este conversatorio, que esta es una tierra una tierra donde la gente le gusta contar historias. Exactamente. Aquí me atrevo a decirlo sí, con todo el cariño y el respeto, ¿verdad? Pues no, y es verdad. Por la profusión de periódicos que hay en esos primeros 40 años del siglo pasado. Hay una profusión de escritores, Franklin, que por fortuna alimentan, por así decirlo, los medios de la época, y que la gente tiene mucho que leer y mucho que aprender. Porque es que cuando hay mucho lector y poco escritor es muy complicado porque se convierte en el pensamiento de uno solo. Lo bueno es cuando tenemos de dónde escoger, así como en la Biblioteca Pública Ramón Correa Mejía, usted puede venir en cualquier momento a la sala y consultar en los 33.000 o 35.000 ejemplares que se encuentran aquí. Pues en la época, para 1930, 1940, también era importante que hubiese una buena cantidad de escritores, y don Ricardo Sánchez Arenas hizo parte de esa, digamos, cofradía de escritores que entregaron sus vivencias a la gente que leía. Sí, claro. Este comentario que acabo de decir, este comentario tiene más sustento. Es que venimos de una tradición oral, José, muy alta, ¿cierto? De arriería, cuentería, de una tradición de juglaría, ¿cierto? Del siglo pasado, muy sólida, ¿cierto? Todo el tema que tiene que ver con la trova, por ejemplo, pues esa tradición se sigue manteniendo, claro, pero claro, se pasó a la prensa, ¿cierto? Pasó el relato hablado a la prensa, y ese relato hablado está en tono de relato, está en tono de anécdota, está en tono de episodio, y ahí se deriva el relato escrito, pues la crónica, ¿cierto? Y por eso es que hay una cercanía tan clara entre el conversar, el reunirse a tomar tinto y el relato, ¿cierto? Hay una relación muy estrecha en esa tradición oral. Por eso me atrevo a decirlo así, claro. Alguien dirá, bueno, ¿y la poesía dónde queda? Un poeta tan clave como Julio Cano, por ejemplo, ¿cierto? Que también es importante echarle la mano. Claro, sin duda lo poético es fundamental. De hecho, cuando uno lee a Ricardo Sánchez, ahí se nota un tufo poético muy evidente, necesario para un cronista. Un apoyo necesario para un cronista en la poesía. Y esa tierra, obviamente, es de poetas, claro, sin duda, recordar a un poeta tan clave, tan bello, otro cronista clave, que es Lisímaco Salazar, ¿cierto? Pero por favor, es extraordinario. El relato del primer automóvil que él ve en estas calles de Pereira, cuando él viene de Altamira, pues es muy bello. Un poema que recomiendo mucho, que lo han pasado José Fernando en la emisora cultural, que es Arrestos de Guapo. Arrestos de Guapo. Qué poema tan bello, ¿cierto? Que también en un ejercicio muy bonito que ha hecho también José Fernando Marín, también Mauricio Ramírez lo han hecho público, y ya pues está en mano de todos, ¿cierto? Ya así es. No lo carga en la billetera. Entonces, pero miren, otra vez otro renglón ahí de un cronista que merece también ser leído, que es Lisímaco Salazar, ¿cierto? También falta mucho por descubrir de él, pero ya circulan sus crónicas, igual que las de Ricardo Sánchez. Esto nos lleva ya pues como a una conclusión muy interesante, mis amigos, y es que la oferta escrita en nuestra ciudad es muy amplia, y uno de los mejores ejemplos es el escritor que hemos traído hoy a colación, que es don Ricardo Sánchez Arenas. Invitamos a Franklin Molano pues porque hizo parte de un momento muy importante, que fue la decisión que lleva a imprimirse este libro por parte de la Secretaría de Cultura. Pues yo quiero agradecerle a Franklin su presencia en este rato. Yo creo que lo disfrutamos enormemente. Ahora falta es que usted se acerque a la Biblioteca Pública y pida este libro, Un corresponsal en la selva, Ricardo Sánchez Arenas, Crónicas del conflicto colombo-peruano, que lo encuentra aquí en la Biblioteca Pública. Franklin. No, José Fernando, siempre es grato conversar con usted, con los televidentes.
qué bonito este espacio, que se siga promoviendo la literatura de Pereira, que los profes, que nosotros los profes, insertemos en los pensum la literatura de la ciudad, ¿cierto? Total. Para saber qué es lo que hemos bebido, ¿cierto? Y por qué producimos hoy lo que estamos haciendo. Encontrar cuáles son las virtudes de este escritor, ¿cierto? De Ricardo Sánchez, mirar y la invitación para seguir fomentando la investigación, porque hay mucho que descubrir ahí, falta pues bastante, ¿cierto? Hay tanta prensa que no se ha indagado, que está ahí, ¿cierto? Está acá en esta biblioteca. La biblioteca ha hecho un ejercicio muy bonito con la digitalización del diario, pero todavía falta por descubrir qué hay también en el diario, además de lo que se ha digitalizado, de lo que se ha puesto en distribución con Lisímaco Salazar, con Ricardo Sánchez, pero hay otros cronistas, el hermano de Luis Carlos González, el mismo Luis Carlos González, además de los versos, ¿cierto? De la Ruana, él también tiene una pluma muy buena para la crónica. Mire que ahí hay otros, ¿cierto? Ahí hay otros que otras firman voces, con seudónimos, pero ahí uno los va rastreando y los va encontrando. Muy bien, yo quiero agradecerles pues entonces a todos ustedes que nos hayan acompañado. Quiero agradecerle también a Tatiana Restrepo Cruz, que ha tenido la oportunidad de hacer la interpretación de señas. Ella hace parte de la sala Conectando Sentidos de la Biblioteca Pública Ramón Correa Mejía, y que nos permite también que este conversatorio sea de alguna manera recibido por las personas no oyentes, por las personas sordas, que de alguna forma pueden acercarse también a los procesos de la Biblioteca Pública Ramón Correa Mejía. Franklin, lo esperamos en una próxima oportunidad. Agradecerles nuevamente a ustedes y bueno, nada, Franklin, muy amable. Un saludo grande, José Fernando, como siempre, para la disposición de hablar de literatura, que es una de las cosas más bonitas, una de las pasiones más bonitas que tenemos. Y como es de rico conversar, Franklin, ¿sí o no? Chévere. Hasta una próxima oportunidad, un resto de tiempo muy feliz para todos. Gracias.